Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 11, versículo 36. Nosotros en esta mañana vamos a desarrollar el cuarto principio bíblico de mayordomía. Comenzamos hace exactamente un mes a estudiar estos principios de mayordomía bajo un eslogan que queremos recordar siempre. Cristo es el dueño de todo y yo su servidor. Que esperamos que esos eslogans pues no solamente son una retórica, sino que se nos queden grabados, que los pongamos en práctica, que los recordemos siempre para que entendamos que nuestra vida depende de Dios y que Dios a través de Jesucristo es el dueño absolutamente de todas las cosas. Lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que hemos perdido, lo que vamos a tener en el futuro, todo le pertenece a Dios. Cosas visibles, invisibles, cosas tangibles, intangibles, todo es de Dios y nosotros en todo somos también sus servidores. Por eso el primer principio de mayordomía que desarrollamos es Él es el dueño de todo. Ese principio habla del principio de propiedad, es decir, hay un propietario. Las cosas no están libres para que alguien las coja y las use. Hay un dicho que dice que las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Ese es un dicho popular, pero la Biblia lo que dice es que todo tiene un dueño. ¿Sí? No están las cosas libres, sino que todo tiene un dueño, un gerente, un gobernador, un señor, y ese dueño absoluto sabemos quién es, ¿cierto? Dijimos que no somos ni nosotros, ni el Estado, ni nadie más, ningún terrateniente, sino que el dueño de toda la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él habita, le pertenece a Dios. Principio de propiedad. Dios es el dueño de todo. El segundo principio que dijimos es, si yo no soy dueño de nada, entonces ¿qué soy? Entonces tenemos el principio de mayordomía. Somos mayordomos, somos encargados. Fuimos delegados para cuidar, para administrar, para disfrutar y para entregar cuentas también de todo lo que se nos confió. Ese es el principio de servidores o de siervos o de trabajadores al servicio de un amo. El tercer principio es necesitamos y debemos rendir cuentas. ¿Sí? Dios nos dejó las cosas para que las administremos, pero no nos dejó libres. Y eso es un principio muy interesante que estudiamos la semana pasada y lo vamos a reforzar un poco en esta mañana. Nosotros normalmente le damos cosas a nuestros hijos. Si piensen en cosas que usted le da a sus hijos, ¿sí? Un regalo, un equipo, por ejemplo, o algo que usted le da para que él lo use y lo disfrute. Eso que usted le da le pertenece al hijo. Pero normalmente, ¿saben qué no hacemos nosotros los padres? Pedir cuentas de lo que le dimos a nuestros hijos. Como yo se lo entregué, entonces se lo dejo. Y si él lo dañó al mes siguiente, ¿qué decimos? Pues lo dañó. Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros como encargados de ellos? Pedir cuentas. Eso yo te lo entregué a ti, pero eso es tuyo, pero tienes que rendir cuentas. Si no lo puedes dañar, no lo puedes romper, tienes que entregar cuenta porque eso no es para que lo rompas y lo destruyas, sino que tienes que entregar cuentas de si lo estás usando bien o no. Así hace Dios con nosotros. No nos da las cosas y nos dice, bueno, pues eso es tuyo y mire a ver qué hace. No, yo lo entrego en tus manos, pero tienes que rendirme cuenta. Sí, tienes que periódicamente entregar cuentas de lo que estás haciendo y ese fue un principio muy importante que vimos la semana pasada y hoy vamos a hablar de un principio basado en Romanos 11:36 que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El título en esta mañana es de Él, por Él y para Él. Y ahí tenemos ya los 3 puntos del sermón. De Él, por Él y para Él. Pero el principio que ustedes van a registrar ahí en su cuaderno, el principio de mayordomía, es el principio de confesionalidad. Ese es un principio que posiblemente no lo hemos considerado seriamente, hoy lo vamos a considerar. Es decir, la mayordomía bíblica demanda confesionalidad o exige confesionalidad, es decir, que confesemos. Aquí no estamos hablando de confesar pecados, ¿sí? No estamos diciendo que hay que confesar nuestras faltas, eso es otro tema. Lo que estamos diciendo es como yo no soy dueño, sino que soy administrador o cuidandero o encargado, y hay un dueño al que hay que rendir cuentas, yo constantemente debo confesar lo que voy haciendo. Recuerden que nosotros decimos que somos una iglesia confesional, ¿sí recuerdan? Hay muchas iglesias que son independientes, que no son iglesias confesionales, es decir, que no tienen un credo, que no tienen una confesión de fe, que no tienen un catecismo, que no tienen unos estándares doctrinales definidos, que no son unas iglesias que rinden cuentas. Nosotros no somos de esas iglesias.
Nosotros no somos de esas iglesias independientes que funcionan por sí mismos sin ninguna estructura, o sin ninguna doctrina, o sin ninguna historicidad y sin ninguna confesionalidad. Nosotros somos una iglesia histórica, una iglesia confesional. Todo lo que hacemos acá tenemos que rendir cuentas, tanto a Dios como a un consistorio, como a un presbiterio o a una asamblea, porque somos iglesias confesionales. Lo que aprendemos en la escuela dominical, lo que aprendemos acá en la prédica, no se lo inventa el maestro o el predicador. Es producto del conocimiento de la palabra a la luz de una confesionalidad orgánica o una confesionalidad definida. ¿Estamos de acuerdo? Si el maestro de la escuela dominical dice algo que está fuera de la confesionalidad, pues inmediatamente tenemos que revisar por qué. ¿Sí? Y por qué se atrevió a decir eso, y si hay que corregir, se tiene que corregir. O si el predicador dice algo que está fuera de la confesionalidad bíblica y confesionalidad doctrinal de la iglesia, de igual manera yo tengo que someterme al escrutinio de ustedes, porque es lo correcto, porque rendimos cuentas mutuamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestra iglesia es una iglesia confesional. ¿Qué decimos o cuando afirmamos que la iglesia es confesional? Es decir, que tiene una confesión de fe, que tiene una doctrina definida o estructurada, o que tiene un cuerpo de enseñanzas que son determinantes para la fe de la iglesia. Eso es una iglesia confesional. Nosotros no estamos detrás de las modas. Aquí podrán pasar todas las modas y la iglesia se mantendrá en la misma doctrina, en la misma liturgia, en la misma enseñanza, porque no estamos detrás de la moda, ¿sí? No estamos cambiando la liturgia, cambiando la doctrina, cambiando los énfasis, porque eso nos pondría como una iglesia no confesional. Entonces yo quiero que consideremos en esta mañana lo importante de la confesionalidad y aprendamos que esencialmente los mayordomos tenemos que ser confesionales para poder ser mayordomos. Es decir, si usted quiere rendir buenas cuentas, tiene que ser confesional. Si no va a rendir buenas cuentas, pues puede creer cualquier cosa. Pero los que somos confesionales tenemos un privilegio porque tenemos un soporte de conocimiento, un soporte doctrinal y una estructura de pensamiento que nos permite con mayor facilidad rendir cuentas de lo que estamos haciendo o saber por qué dijimos algo o aquello. Entonces, confesionalidad significa tener una confesión. ¿Se acuerdan cuando Jesús en una oportunidad le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes qué escuchan decir de mí? ¿Recuerdan? Que los discípulos dijeron, uno dijo que escuchaban decir que Jesús era Elías, otros dijeron que escuchaban que Jesús era Juan Bautista, otros que era uno de los grandes hombres de la antigüedad que había resucitado. Eso le respondieron a Jesús. Pero Jesús luego les hace una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿y ustedes qué creen que soy yo? Es decir, ¿ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Y recuerdan qué fue lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso es una confesión. Sí, esa fue una de las más grandes confesiones que hicieron los apóstoles cuando estuvieron con Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una confesión de fe. Cuando Job estuvo enfermo, ¿cierto? Que estuvo muy mal, con una calamidad terrible, y que aún su esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera, y sus amigos se apartaron de él, y todos tenían como fastidio de acercarse a él por la condición en la cual estaba. Job hizo una confesión extraordinaria. ¿Se acuerdan cuál fue? Yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Esa fue la más grande confesión que Job hizo en toda su historia, cuando estuvo bajo esa presión de la prueba. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Se acuerdan cuando Tomás dudó que Jesús era el Cristo que había resucitado? Y se acuerdan que Tomás dijo, yo no creo, hasta que no lo vea y no toque y no meta la mano ahí, no me convenzo. Y una vez Jesús se aparece delante de sus discípulos y Jesús les dijo, mire, Tomás, ven, toca, palpe y reconozca si soy o no soy. Jesús puso a prueba a Tomás. Y en esa circunstancia Tomás hizo una gran confesión de fe. ¿Se acuerdan cuál fue? Ay, Señor mío y Dios mío. Esa fue una extraordinaria confesión que hizo Tomás cuando fue confrontado por Jesús sobre la credulidad de la resurrección. ¿Se acuerdan la confesión de Jonás cuando estuvo en el vientre del pez? Jonás estando en el pez, estaba siendo rebelde, ¿cierto?
Jonás no fue una prueba, sino que fue un trato fuerte que Dios hizo contra Jonás, porque Jonás estaba obrando en contravía, era un hombre rebelde, era un hombre intemperante, parecido a muchos de nosotros, y Jonás era así. Y Jesús o Dios lo puso bajo esa presión de una circunstancia, fue echado al mar, él pensó que iba a morir, no murió, un pez lo reseccionó, lo guardó, y luego él estando en el vientre del pez oró, y dijo muchas cosas interesantes. Pero solo hay una cosa muy rescatable de todo lo que dijo, que está en el último versículo del capítulo 2 de Jonás. La salvación pertenece a Jehová. Esa es una confesión de fe, ¿sí? Eso es lo que llamamos nosotros confesión de fe. Confesión es lo que confesamos de Dios, ¿sí? No es confesar pecados, eso es otro tema, sino lo que nosotros confesamos de Dios. ¿Qué confesamos? La salvación pertenece a nuestro Dios. La pregunta es, ¿qué confesión tienes tú? ¿Cuáles son las confesiones de tu fe? ¿Sí? Porque nosotros debemos unirnos a las confesiones que hicieron los hombres de Dios para que podamos rendir cuentas de nuestra mayordomía. Entonces, el principio número 4 es el principio de confesionalidad. Todos los mayordomos tenemos que confesar quién es nuestro amo, qué carácter tiene nuestro amo, cómo es lo que le pertenece a él, para que podamos administrar bien lo que él nos delega. ¿Sí? Recuerden que cuando uno compra un equipo, ¿sí? O una máquina, un vehículo o cualquier otra máquina o equipo, hoy en día todas esas máquinas dentro de su caja o dentro de su carpeta que nos entreguen, viene un manual de funciones, ¿cierto? O un manual de instrucciones. ¿Qué debemos hacer antes de destapar o encender esa máquina? Leer el manual, ¿cierto? Y conocer cómo se conecta, cómo se ensambla, cómo se usa, qué cuidados darle antes de. Si nosotros somos muy impulsivos y conectamos la máquina, ¿sí? O destapamos el equipo y lo prendemos antes de leer el manual, lo más probable es que echemos a perder la máquina. Perdemos la garantía, dañamos esa máquina o ese equipo o ese vehículo porque lo encendimos mal, lo conectamos mal, porque no seguimos las instrucciones. Lo que queremos decir hoy en ese principio es, nosotros tenemos que conocer las instrucciones, ¿sí? Dios nos puso como servidores, Él es el dueño, ¿estamos de acuerdo? Pero nos dejó unas instrucciones. Esas instrucciones son un manual, y ese manual nos dice cómo hacer todas las cosas para que funcionen bien, para tener éxito. Si no leemos el manual de funciones, si no nos ceñimos por los principios y las reglas de procedimiento, ¿qué va a pasar con las cosas que nosotros toquemos o emprendamos? Las podemos dañar, o van a funcionar mal. ¿Por qué? Porque nosotros no nos ceñimos por el manual de funciones que es la palabra de Dios. Entonces, por eso volvemos a enfatizar, Cristo es el dueño de todo y nosotros somos sus servidores. Y para poder desarrollar un poco el tema de hoy, vamos a hablar de un concepto que es muy común en el pensamiento y es la famosa ley natural. A nosotros nos han dicho siempre que hay una ley natural, que hay un derecho natural, que hay unos códigos naturales y que esos códigos naturales nos establecen pautas de procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, nos dicen lo siguiente, si usted pone una semilla en el campo, ¿sí? Vamos a poner una semilla de maíz, si usted riega o bota esa semilla en el campo, ¿qué es lo que va a suceder a los días? En los pocos días vamos a ver que comienza a brotar una semillita y comienzan a salir unas hojitas, ¿sí? Y si dejamos que crezca, ¿qué va a suceder a los 3 meses, por ejemplo, con el maíz o a los 4 meses? Pues la planta ya está grande y a los 6 meses estamos recogiendo la cosecha. ¿Eso cómo lo llama la gente naturalmente? Una ley natural. Es decir, usted pone una semilla en la tierra y nace. Si pone esa semilla aquí sobre esta madera, sobre este tapete, no va a suceder lo mismo. Entonces uno dice, ¿usted esperaba que naciera si la puso en el tapete? No, ¿cómo se le ocurre? Póngala en la tierra y verá que nace. Eso es lo que la gente conoce como ley natural. La pregunta que tenemos que plantearnos en esta mañana, ¿eso es ley natural o no? Es decir, ¿la semilla nace simplemente porque cayó a la tierra? ¿Por ley natural? Porque hay muchas semillas que caen a la tierra y no nacen. O sea, ¿por qué nace una semilla? En el ejemplo que estamos dando. ¿Por qué este maíz germina y se hace planta y crece y da cosecha? ¿Por principio o por condición natural o por designio divino? Vayan a Génesis capítulo 1, por favor conmigo,
Y leamos. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruta según su género y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Es decir, ¿quién determinó ese principio o esa ley o esa condición en la naturaleza? Dios. ¿Qué determinó Dios? Que haya semillas, que haya hierba y que esa semilla nazca cuando se lanza o se tira sobre la tierra y que produzca. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Vuelvo y les pregunto, ¿quién estableció esa ley de que una semilla al ponerla en la tierra o al sembrar en la tierra germina y dé fruto? ¿Quién estableció esa ley? ¿Es ley natural o es ley divina? Es ley divina. Nosotros lo vemos como natural porque estamos familiarizados con esa condición. Nosotros no pusiéramos una semilla en la tierra y no pensamos que no nace, nosotros decimos va a nacer. De hecho le ponemos tiempo, ¿cierto? Decimos en una semana ya nació, o en 2 meses está grande, o en 6 meses hay cosecha. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay unas condiciones naturales que Dios estableció a la tierra, pero todo el principio, todo el propósito, todo el origen, toda la procedencia de la ley es divina. No es natural por sí misma. No es que la tierra por sí misma produzca, sino que Dios le dio la orden a la tierra que produzca. Y le dio la orden a la semilla que cuando se eche a la tierra germine. Y le dio la orden a los árboles que crezcan y den fruto. ¿Se acuerdan la parábola de la higuera? Que Jesús maldijo una higuera porque no halló fruto en ella. Todo esto nos recuerda que no son leyes o condiciones naturales por sí mismas, sino que son consecuencias de una decisión divina y de un propósito supremo. Luego en el mismo capítulo 1 de Génesis dijo Dios, haya lumbreras. ¿Sí? Aquí la Biblia habla de las lumbreras que nosotros conocemos, pero mire que habla de lumbreras, grandes lumbreras, y habla de estrellas y de sol y de luna, y muy probablemente dentro de este relato que la Biblia está describiendo acá en el 14 también están otras galaxias que nosotros no conocemos y que han sido descubiertas, ¿cierto? Y están otros planetas o todo el sistema solar. ¿Quién creó esas lumbreras o ese sistema o esas galaxias? Dios. ¿Quién le dio funciones y condiciones a esas galaxias o a esos sistemas solar? Dios. Dios dijo, haya lumbreras y sirvan para esto. Separen los días, separen los años, haya expansiones, haya estaciones, haya día, haya noche. Esa es una condición que le pertenece o un principio que le pertenece a Dios. No le pertenece al sol. El sol no alumbra porque Él quiere. Porque si Él quisiera, Él pudiera dejar de alumbrar. O si la tierra pudiera germinar por sí misma, pudiera decir voy a descansar este año. Pero la Biblia dice que fue Dios el que le puso límites y condiciones. Entonces el versículo de Romanos 11:36 dice, porque de Él son todas las cosas. Primera parte, porque de Él. Esa expresión de Él significa origen o significa procedencia. Es decir, ¿de quién proceden todas las cosas? De Dios. No solo proceden las cosas que vemos, sino que proceden todas las condiciones que las cosas tienen. ¿Sí me hago entender? Que no vemos. ¿Sí? Nosotros no vemos las condiciones que Dios le puso a la creación. Solo vemos las cosas. Por ejemplo, usted ve un árbol, ¿estamos de acuerdo? Pero usted no ve qué condiciones Dios le puso al árbol. ¿Y Dios le puso condiciones? Claro que sí, que eche raíz, que crezca, que produzca fotosíntesis, que produzca vitaminas y minerales, que produzca sombra, que dé fruto. Eso nosotros no lo vemos. Pero aunque no lo vemos, el árbol tiene que cumplir eso porque eso también procede de Dios. Entonces, el primer aspecto de esa ley de confesionalidad o principio de confesionalidad es que hay una procedencia. Todo procede de Dios. Ahí es donde los que hacen ciencia se quedan muy perdidos, especialmente los que se denominan agnósticos o ateos, porque ellos logran hablar de la ciencia y de la precisión de la ciencia, logran hacer unos descubrimientos o unas comprobaciones con los insumos que tienen, pero ellos se quedan perdidos porque ellos terminan diciendo que las condiciones de la ciencia o las leyes de la ciencia son condiciones per se, es decir, son condiciones propias.
Sí, la condición, por ejemplo, de la gravedad, condiciones físicas, leyes químicas, leyes de radioactividad, que todas esas leyes son propias de la materia. La respuesta que nosotros tenemos que dar, ¿esas son condiciones de la materia? ¿O son condiciones que Dios le dio a la materia? ¿Ustedes qué responderían? No son condiciones de la materia no se inventó sus condiciones o sus propiedades o sus características. ¿Sí? Dios no dijo, voy a crear ahí un globo, una bola, una masa de tierra, y que la tierra establezca sus propias condiciones de cómo quiere funcionar. ¿Sí? Eso sería básicamente un pensamiento deísta, o un pensamiento de evolución orgánica. Nosotros no creemos en esos pensamientos de evolución orgánica, ni pensamiento deísta. Nosotros creemos que Dios, cuando creó la tierra en Génesis 1, estableció todas las propiedades de la tierra y todas las condiciones y todas las obligaciones y todas las leyes que rigen la tierra. Todas están creadas en Génesis. ¿Estamos de acuerdo? Y todas son propiedad de Dios. Son propiedad intelectual, autoría de Dios. Dios fue el que creó eso. Ahora nos están diciendo que en Marte no hay igual de gravedad, o la densidad en la atmósfera no es igual que la que hay en la Tierra. ¿Es problema de Marte o eso es decisión de Dios? ¿Dios por qué hizo que así fuera? Que en la Tierra se pueda vivir y que el hombre pueda buscar manera de vivir en otro lugar, pero que no lo puede encontrar. ¿Sí? ¿Por qué no lo puede encontrar? Porque es que lo que el hombre quiere buscar es la manera de irse a vivir allá, pero aunque él pudiera ir y estar allá algunos días, en una expedición, en alguna investigación, ese lugar en Marte no tiene las condiciones propias de vida. ¿Qué se necesita para vivir? ¿Solo un lugar donde pararnos? ¿O donde construir una casa? No, necesitamos energía, temperatura, niveles de humedad, niveles de ventilación, necesitamos producción, necesitamos agua, oxígeno, vitaminas, minerales, y si no hay eso, no se puede vivir. ¿Sí? Por ejemplo, un hombre puede ir a lo profundo del mar en un submarino o en un vehículo, pero ¿puede vivir en lo profundo del mar? No, no puede. O puede ir al espacio. ¿Sí? Por ejemplo, los que vuelan, pueden volar y pueden estar en el espacio. La pregunta es, ¿el hombre pudiera vivir en el espacio? ¿Pudiera construir una casa en el aire? Solo el poeta, ¿cierto? Solo el poeta construye una casa en el aire. No, Dios diseñó la tierra para que tengamos condiciones. Aunque uno vaya al espacio, puede ir, pero tiene que regresar porque no hay condiciones para permanecer. Aunque vaya a lo profundo del mar, puede ir, pero tiene que regresar porque no hay condiciones para permanecer. Aunque vaya a la luna o vaya a Marte, puede ir, pero tiene que regresar porque no hay condiciones, no hay humedad, ventilación, atmósfera, sol, temperatura, energía, producción para poder vivir. ¿Eso qué establece? Que Dios es el dueño de todo y que cada planeta o cada sistema o cada galaxia le dio condiciones diversas. Y que todos los planetas no son similares, sino que cada uno tiene funciones y propósitos diversos, porque todo procede de Él. ¿Estamos de acuerdo? Todo procede de Él. Ese es el primer punto de nuestra ley de confesionalidad. Todo es de Él. Cuando dice de Él, no es solamente que le pertenece, sino que de Él procede, de Él mana o de Él brota o de Él surge todo lo que nosotros vemos y conocemos. Y esto es bien interesante, porque esa es la razón por la cual muchos de los científicos que se han autodenominado ateos, al final de sus días han tenido que decir, me equivoqué. Hay registro en la historia, ustedes lo pueden rastrear en internet, hay registro de varios científicos que han dicho que son ateos en las aulas, pero al final de sus días han dicho, me equivoqué. Hay una mano maestra, hay un diseñador perfecto, hay un organizador perfecto de todo. Ellos no se atreven a darle el nombre por orgullo, por soberbia, pero nosotros tenemos que darle el nombre a ese organizador. ¿Quién es ese organizador? Jehová de los ejércitos, el creador de todas las cosas, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, es el organizador de todas las cosas. ¿Sí? Eso es importante. Entonces miren lo que está diciendo en Génesis 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve y que produjo según su género, toda ave alada según su especie. ¿Y Dios qué dijo cuando creó eso? Vio que todo era bueno.
Entonces, ¿quién creó todos los animales? ¿Quién le dio todas las condiciones a los animales para que vivan? ¿Quién estableció todas las cadenas alimenticias? ¿Quién estableció los sistemas y maneras de reproducción? ¿Quién estableció todos los mecanismos de conservación de las especies? ¿Sí? Alguien dirá, no, pero eso es muy simple. ¿Sí? Es un pensamiento simplista decir que Dios. Pero es lo que la Biblia establece y es la manera de nosotros confesar que las cosas pertenecen a Dios y la manera de rendir cuentas. De Él proceden todas las cosas. Cuando nosotros vamos al tema de procedencia, nos tenemos que ubicar generalmente en Génesis 1. Y Génesis 1, cuando habla de procedencia, habla de un diseño perfecto, habla de un momento histórico en el cual Dios creó todas las cosas, habla de una sabiduría y perfección en todos los elementos de la creación y habla de una bondad intrínseca en la creación. Todo es bueno y todo fue creado para un buen propósito. Contrario a lo que dicen los humanistas, el pensamiento humanista dice, no, todo el mundo es un caos. ¿Sí? ¿Quién lo organiza? El hombre. ¿Sí? La ciencia, la tecnología es la que organiza el mundo. Nosotros tenemos un pensamiento distinto que es la verdad absoluta y es todo el mundo es bueno y ¿quién es el que lo altera? El hombre por su condición pecaminosa y rebelde a los designios lo altera. ¿Y quién es el único que puede preservar el orden? Dios a través de su propósito, de su diseño. Entonces lo primero que tenemos que ver es toda la creación tiene un diseño. Y el diseño que tiene la creación, ¿cómo lo podemos calificar? Perfecto, bueno, excelente, maravilloso y permanente. No hay nada que Dios haya creado que no tenga un diseño, ni en su forma, ni en su propósito, ni en la manera como existe ese animal o esa especie o ese elemento de la creación. Y eso es muy importante. ¿Sí? Es tan perfecto el diseño de Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza. Todavía no logramos comprender a plenitud qué significa imagen y semejanza. Podemos decir que significa que somos seres inteligentes, que significa que tenemos voluntad, que significa que tenemos espiritualidad, que somos seres morales, que somos inmortales. Todo eso puede significar imagen y semejanza, pero ¿qué más significa? No logramos dimensionar, ¿sí? Porque es como una información un poco oculta para nosotros descifrar. Simplemente Génesis 1:26 dice la Biblia que Dios creó al hombre y le dijo que lo creaba a su imagen y semejanza y lo bendijo. Y lo bendijo. Pero miren que en todo lo que Dios creó, si ustedes lo pueden revisar en Génesis 1, dice varón y hembra o macho y hembra los creó y les dijo reproduzcanse. En el caso del hombre les dijo multiplíquense, fructifiquen, multiplíquense. Así como le dijo a los animales y a las aves y a los peces, llenen la tierra y multiplíquense, también le dice al hombre multiplíquense, llenen la tierra, señoree. Ese diseño tanto del cuerpo como del sistema de reproducción, sistema de vida, sistema de desarrollo natural del hombre fue diseñado por Dios. ¿Y ustedes qué opinan de ese diseño? Es perfecto, ¿cierto? Mírense ustedes que ustedes son perfectos, salidos de la mano de Dios como seres, como personas, unos un poquito más oscuritos, unos más claritos, unos más alticos, más bajitos, unos más anchitos, otros más delgaditos, pero todos perfectos, perfectos, ¿sí? Perfectos. ¿Por qué perfectos? Porque nos creó Dios. Perfectos en nuestros sistemas biológicos, orgánicos, pero también perfectos en la inteligencia. Dice la Biblia que Dios grabó su ley en la conciencia. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 15, que habla y es una denuncia contra los impíos porque dice, mostrando la ley o la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué escribió Dios en la conciencia de todos los hombres? Su ley. Mire, tomó tiempo Dios para hacerlo dentro de su imagen y semejanza, escribir su ley. Y su ley es perfecta, buena, santa, sabia, excelente, justa, y la grabó en la conciencia de todos. Todos tenemos en la conciencia esa ley. Aún los bebés que están en el vientre, en el momento de la concepción, Dios implanta toda la información en ese ser que se va a comenzar a formar o desarrollar en el vientre de la madre, y dentro de esa información está la ley, o un código moral,
¿sí? Un código ético que Dios grabó, que nosotros sabemos que es la ley de Dios. Y aquí dice la Biblia que esa ley escrita acusa o defiende, es decir, es como un árbitro en la vida del hombre. Sí, es como un árbitro en la vida de cada persona donde lo acusa, lo culpa o lo exonera, porque es una ley divina. Muchos dicen que esa es la base de la ley natural, es decir, que el hombre tiene un código propio a través del cual define lo bueno o lo malo. ¿Qué decimos nosotros? No, el hombre no tiene un código propio, porque ese código fue impuesto, fue implantado, fue grabado, fue asignado en el momento de la creación, de la primera pareja, y luego los que no nacimos en esa situación de Génesis 1, sino que venimos por descendencia, pues fue implantado en el momento de la concepción. ¿Estamos de acuerdo? El código moral no viene a los 7 años, como dijeron algunos filósofos, ¿sí? El famoso uso de razón, ¿sí? O la tabula rasa, que somos una tabula rasa y que alguien la tiene que llenar o tiene que escribir sobre ella, ¿no? La Biblia dice, Dios nos grabó la ley en la conciencia. ¿Desde cuándo tenemos conciencia? Desde la concepción. Solo que los órganos están madurando, ¿cierto? Todavía no están los tejidos y los órganos desarrollados, pero ya está esa información ahí. Por eso Dios dice, no matarás. Por eso el aborto es totalmente abominable, ¿sí? Puede que la razón que argumente la persona que aborte sea medianamente comprensible. Sí, puede que nosotros entendamos las razones, que ella diga yo no quiero, o ese niño viene mal formado, o yo ya tengo muchos hijos, o estoy en riesgo mi salud. Pudiera que esos argumentos fuesen medianamente justos y objetivos, ¿cierto? O válidos para un juez, o para la misma sociedad, o para la conciencia de esa persona. Pero no estamos hablando de la conciencia de esa persona o la de un juez, estamos hablando de lo que Dios nos dice que debemos rendir cuentas. Y lo que Dios nos dice es que desde que un ser es determinado en el plan de Dios y desde que es concebido, tiene la ley escrita en su conciencia. ¿Qué hacemos ahí? Tiene la ley escrita en la conciencia, entonces ¿él qué debe hacer? Vivir. Merece y debe vivir porque tiene la ley en la conciencia y no pudiera determinar algo distinto. Entonces Romanos 2.15 ha sido tomado por muchos para decir que el código moral se lo establece el hombre. Es decir, que el hombre mismo dice qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, algunos han dicho que esa cuestión de código moral o principios éticos es una invención de la religión. Así que la religión se inventó eso, o los cristianos o los religiosos, para frenar a la gente de que no se vaya más a la perversión. Entonces, que se inventaron un código para asustar a la gente y para decirle, mire, ojo, porque si hace eso, usted se va a sentir muy culpable. Ojo, porque si hace aquello, usted se va a sentir muy cargado y cómo va a mitigar esa angustia o esa culpa, mejor no lo haga. Pero resulta que Romanos 2.15 dice que lo que los hombres muestran no es la ley de ellos. ¿Qué es lo que muestran? La ley de Dios escrita soberanamente, sabiamente en las conciencias de ellos para que ellos no tengan excusa. Entonces volvemos al argumento. ¿Ese código moral que tiene el hombre, que lo acusa o lo defiende, es propio o es de Dios? ¿Quién lo impuso? Dios. No fue que el hombre lo estableció, lo creó, lo determinó. Fue Dios y sobre la base de ese código moral, que es la ley escrita, los hombres tenemos que rendir cuentas. Entonces, nuevamente, el principio de confesionalidad parte de decir que todo procede de Dios. Y esa ley que procede de Dios y que fue grabada en la conciencia es perfecta. ¿Ustedes se imaginan que no tuviéramos una ley en la conciencia? Solo imaginémonos hipotéticamente esa situación. Que no tuviéramos unos códigos, unos principios que nos regularan. ¿Qué pasaría? O sea, primero, no seríamos seres inteligentes como somos, porque ese código implica inteligencia. Segundo, no pudiéramos lograr todo lo que queremos lograr y lo que hemos logrado. Porque gracias a Dios y a esa ley grabada en la conciencia, que implica inteligencia, razón, voluntad, conocimiento, sabiduría, determinación, ilusiones, esperanzas, es que podemos lograr lo que logramos los seres humanos. ¿Ustedes creen que si esa ley no estuviera grabada en la conciencia, el hombre hubiera podido ir a Marte o a la Luna o pudiera hacer grandes investigaciones? La respuesta es no, ¿sí? Porque algunos dicen que venimos del macaco o del chimpancé. Yo les pregunto, ¿qué ha hecho el macaco hasta ahora? ¿Cuáles son los logros del macaco, del chimpancé?
¿Cuáles son los descubrimientos que él ha hecho? ¿Cuál es la lista de viajes, de logros y de avances tecnológicos que han hecho los macacos? Comer potasio solamente. Pero no hacen más. ¿Por qué? Porque son animales que tienen una función específica, pero que no fueron diseñados a la imagen y la semejanza de Dios y que no tienen un código moral. Ellos proceden de Dios porque Dios los creó para su gloria, para su alegría, pero no les dio esa responsabilidad moral y ética que nos dio a nosotros. Entonces miren que mientras el macaco no tiene ninguna bitácora de logros, nosotros los hombres sí. Porque los hombres, ¿qué hemos descubierto? Pues todo lo que tenemos hoy al servicio, tecnología, máquinas, ciencia, salud, economía, educación, escritura, todo eso lo ha logrado el hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios le dio esa capacidad, porque Dios le infundió esos desafíos, esos retos, y porque Dios le da la manera de que logre eso, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuevamente, ¿hay leyes naturales que le pertenecen al hombre? ¿Hay leyes naturales que le pertenecen exclusivamente a la tierra y que no tienen ninguna procedencia distinta? La respuesta es no, no hay leyes naturales. Nosotros las vemos naturalmente en la tierra o naturalmente en el hombre, pero no son propias del hombre, sino que son impuestas u otorgadas o transferidas de parte de Dios para que el hombre pueda cumplir la función para la cual Dios o por la cual Dios lo estableció o lo puso acá en la tierra. Cuando nosotros vemos la tierra y toda la humanidad, vemos que no solamente tiene una procedencia perfecta o un diseño perfecto que es el que Dios le dio. Eso sería lo que estaríamos diciendo inicialmente. Pero ¿qué dice Romanos 11:36? Porque de Él y por Él. Y por Él. Notemos esa preposición ahí un momento. Por Él. ¿Qué significa por Él? Pudiéramos decir que de Él significa procedencia. Y pudiéramos decir para efectos del estudio que por Él significa providencia. Es decir, todo procede de Él, pero todo se sostiene o se sustenta o permanece por Él. ¿Sí me hago entender? No es solo de Él, propiedad, procedencia, sino que también es por Él, es decir, providencia. Y eso es muy interesante, porque lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que todos los sistemas en la sociedad o en la creación o en la naturaleza se mantienen por una simple razón, no por efectos secundarios, no por causas contingentes, no por situaciones naturales, que todo se mantiene o persiste o subsiste porque así Dios lo ha determinado. Colosenses lo dice claramente, porque Él es creador y sustentador de todas las cosas. Yo quisiera que para efectos de tener soporte bíblico fuéramos al Salmo número 103, para que ustedes verifiquen juntamente conmigo que lo que estamos diciendo realmente es bíblico y no es simplemente una idea nuestra. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, Él es quien te sana, Él es quien rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué es lo que está diciendo aquí ese listado? ¿Dios solamente me creó? ¿Qué más hace Dios? Como dueño y como gobernador de todo. Sustenta todo. Dice que ese sustento se traduce para nosotros en que nunca nos olvida, que nos perdona, nos rescata de morir en situaciones diversas, nos corona o nos llena de favores y misericordias, sacia de bien nuestra boca y aún nos rejuvenece o nos hace reverdecer cuando pensamos que ya todo se ha acabado. ¿Sí? Y sigue diciendo, pero mire lo que dice el versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. ¿Sí? Y si ustedes pasan ahí un poco en la página siguiente, el Salmo 104, en el versículo 5 dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos.
Con el abismo como con vestido la cubriste sobre los montes, y a la reprensión de tus oídos o tu voz huyeron. Y sigue diciendo, ¿quién fue el que creó todo? ¿De quién proceden todas las cosas? Pero ¿quién las cuida? Miren versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias. Entonces, ¿es la tierra la que produce hierba naturalmente, o es Dios el que hace que la tierra produzca? Aquí estamos ante una disyuntiva de conocimiento, ante una disyuntiva de posiciones. La gente o el humanista o el ateo nos dice es que la tierra produce por sí sola. Deje una tierra limpia y verá que en pocos días ya está llena de hierba. Y uno dice, sí, eso es verdad. Si limpiamos un terreno, ¿sí?, y dejamos ese terreno limpio y vamos al mes a ver cómo está ese terreno, ¿qué encontramos? Hierba o maleza o plantas. Entonces el agnóstico, ¿qué nos va a decir? ¿Se da cuenta? Ley natural. Nadie le dijo a la tierra, nadie sembró, no se regó ninguna semilla y nació la planta. Ley natural. Y nosotros, ¿qué decimos a veces? Oye, ¿verdad? ¿Cierto? Tenemos que ir al Salmo 104. Y nosotros tenemos que decir, efectivamente, yo le puedo decir, además advertir lo siguiente, que antes de irnos, antes del mes, le puedo decir que en un mes eso va a nacer maleza o van a ser hierba. ¿Por qué? Porque en el Salmo 104, versículo 14, dice que Él hace producir heno para las bestias. Mira lo interesante. Cuando la tierra produce hierba, ¿Dios en quién está pensando? En las bestias, en los animales del campo. Está pensando en una cantidad de insectos. Nosotros no estamos pensando en eso. Nosotros estamos pensando, ay, se me dañó el terreno que limpié. ¿Sí? Nosotros no estamos pensando en eso, pero como Dios sí piensa en grande, nosotros somos muy egoístas. Pero como Dios sí piensa en grande, Dios está pensando en las bestias. Está pensando en que los osos, los lobos, los caballos, los asnos y muchos más animales necesitan la hierba. Cosa que nadie se preocupa. Fíjense que ni el gobierno ni nadie de nosotros nos preocupamos por si los asnos van a tener comida hoy o no. ¿Sí? O por si hay pastico para los conejos en el campo. Pero Dios sí está preocupado. Y dice, Él hace nacer, dice, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Es decir, Dios está pensando que la hierba o esas plantas también sirven para que el hombre trabaje y con ese trabajo esforzado tenga el sustento de cada día. Dice en el 15, y el vino que alegre el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, ¿qué sale de la tierra cuando produce? Comida para los animales, para los insectos, pero también alimento y trabajo. ¿Sí? Y el trabajo es economía, y el trabajo da producción, y el trabajo da vida, y da gratitud, y da supervivencia. Pero no es que la tierra produzca por sí misma. La tierra produce porque tiene una orden. Y esa orden no solo se dio en Génesis 1, es una orden constante, porque las órdenes de Dios son permanentes. Si decimos que las órdenes se dieron en un momento y luego declinan, estamos diciendo que tenemos un pensamiento deísta, es decir, que Dios creó y abandonó. Pero nosotros creemos que hay un gobierno absoluto y permanente de Dios en la creación. Entonces miren lo que dice la Biblia. Dios aún produce el pan, pero no solamente eso, también nos da vino. ¿Para qué? Pues para que celebremos y demos gracias a Dios. ¿Sí? Para que estemos contentos y satisfechos y diciendo, Dios nos dio una buena cosecha. ¿Sí? Y estemos muy agradecidos con esa provisión. Pero miren lo que dice el versículo 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová. ¿De quién son los árboles? Los cedros, las acacias, los arrayanes, los pinos, los eucaliptos. ¿A quién le pertenecen toda la vegetación y los árboles? A Dios. Miren qué cosa tan extraordinaria. Él es el dueño de los árboles. Por eso cuando los vamos a usar tenemos que saber es qué dice Dios sobre el uso o sobre la tala o sobre el descuido de la naturaleza. Nosotros no le rendimos cuenta a un gobierno. Por supuesto hay leyes que tenemos que someternos. Pero en últimas tenemos que saber es que los árboles pertenecen a Dios. Y dice que los cedros del Líbano, Él los plantó. ¿Cómo les parece ese texto? Eso significa providencia. Si usted sale al campo y observa la vegetación, esa vegetación es de Dios. Dios la hace estar verde y colorida y Dios la hace que exista porque Él la plantó y le pertenecen a Él.
Luego dice, allí anidan las aves. ¿Por qué existen árboles grandes y frondosos? ¿Qué está pensando Dios con los árboles? Pues que los aves necesitan hacer nido. ¿Quién se preocupa por los nidos de las aves? Nosotros no. Nosotros solo tumbamos árboles y sembramos monocultivo, pero no estamos pensando que es importante que hayan árboles grandes, porque allí las aves anidan. Dice, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. ¿Quién está preocupado por los conejos, por las cigüeñas, ¿sí? Por los animales del campo? ¿Quién se preocupa? Porque Él es el creador, porque Él los creó y Él sabe que son útiles en la creación, que hacen parte de la grandeza de la creación y porque Él es providente. Luego dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Mira la importancia de la noche, para descansar, pero también para que otros animales cacen, para que otros animales se rebusquen la comida. Y Dios diseñó todo eso. Dice luego, y para buscar los leoncillos, rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Si hay duda, ¿no? ¿Quién le da el alimento a los leones? Dios. Dice que ellos saben que Dios les da. Miren que ellos saben y nosotros no sabemos. Ellos saben y son conscientes que aúllan o rugen y Dios les da la comida. Y nosotros pensamos que la comida viene del gobierno, del salario del trabajo, o de que si tengo salud como y si no tengo salud no como. ¿Sí? No, aún incapacitados comemos. Aún incapacitados Dios nos da, aún enfermos Dios nos provee porque Dios es providente. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. ¿Qué dice más? Hiciste todas con sabiduría. Todas las obras de Dios son hechas con sabiduría. Y luego continúa diciendo, la tierra está llena de sus beneficios. Miren qué interesante lo que estamos leyendo. De allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes, y allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que juguetease en él. ¿Quién hizo el Leviatán? Un gran monstruo. Dios. ¿Para qué lo hizo? Pues para que juegue. A él no le toca ganarse el sustento con el sudor. Él se lo pasa en piscina todo el tiempo. Y Dios lo hizo para que juguetee en el mar. ¿Y qué dice Dios cuando ve ese Leviatán jugueteando y haciendo saltos y zambullidas en el mar? ¿Qué dice Dios? Qué hermosa es mi creación. Cuán grande es mi creación. Toda la hice con sabiduría, toda la hice con excelencia y toda la sustento para mi gloria. Todos ellos esperan en ti. ¿Quiénes son ellos? El hombre, los animales, la creación, los planetas, todos ellos esperan en ti. ¿Sabía usted que toda la creación espera en Dios y nosotros no esperamos a veces en Dios? ¿Cómo se llama eso? Torpeza, ¿cierto? Rebeldía, necedad, porque siendo creados a imagen y semejanza, debiéramos con mayor razón esperar en Dios. Y luego mire lo que dice aquí, esperan que les dé su comida a su tiempo. Dios les da, ellos se recogen. Abre su mano, se sacian de bien, esconde su rostro, se turban, les quita el hálito, dejan de ser, envía su espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Mire, qué salmo tan extraordinario. ¿Qué nos recuerda ese salmo? Que todo proviene de Dios, pero que todas las cosas que provienen de Dios, Dios las sustenta. Es decir, si funcionan o existen es porque Dios las sustenta. ¿Y qué debemos decir nosotros los hombres y los creyentes? Todo le pertenece a Dios y nosotros disfrutamos, nos beneficiamos de esa grandeza de nuestro Dios. Por eso el principio de confesionalidad lo que busca es que reconozcamos que Dios gobierna. ¿Recuerda lo que dice Santiago? Que el necio dice, mañana iré y compraré y viajaré y traficaré. ¿Cierto? ¿Y se acuerdan cuál es la objeción que presenta Santiago? Necio, no diga eso, diga, por lo menos diga, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y eso se llama confesión. Usted no puede decir, mañana voy a trabajar. Usted tiene que decir, si Dios quiere, si Dios me da la vida,
si Dios me regala un día más de vida, yo pienso hacer esto. ¿Sí? Hay muchos sueños y muchos planes, pero tenemos que confesar que dependemos de Dios. Por eso Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, confesó a Dios. Por eso Jonás también confesó a Dios. La providencia significa que Dios organiza todas las cosas, que todas las cosas tienen un orden y que ese orden de la creación es perfecto, es exacto. No sé si ustedes han observado cuando el hombre con su mano inclemente altera, por ejemplo, un ecosistema. ¿Sí? Por ejemplo, después de haber un cultivo variado, un ecosistema variado, pues pone un monocultivo. ¿Qué sucede a los pocos años? Se erosiona la tierra, se infertiliza la tierra, ¿sí? Las especies que había en esa región se migran a otra región. ¿Y qué más sucede? Pues que esa tierra ya no es apta para un cultivo productivo como el que Dios estableció. ¿Por qué? Porque el hombre metió su mano. O cuando el hombre deforesta, ¿qué pasa? Se erosiona, ¿cierto? Luego hay inundaciones, luego hay veranos excesivos o inviernos mayores. ¿Por qué? Porque el hombre alteró. Todo el diseño de la creación es perfecto, ¿sí? Y nosotros no debemos alterarlo, simplemente cuidarlo, beneficiarnos y agradecer a nuestro Dios, porque de Él y por Él. Recuerden que hay un diseño, por ejemplo, en la procreación. Hoy en día hay una gran alteración por monopolios en el mundo entero con el tema de las semillas. Sí, esos monopolios están alterando también el tema de la producción y el tema de los productos, por eso hay más enfermedades, por eso hay más alergias, por eso hay más afectación con muchos alimentos. Porque muchos de los alimentos que uno encuentra en el supermercado ya no son naturales o no tienen los procesos naturales de tiempo, sino que son sacados a fuerza, con rapidez, les inyectan pues otro tipo de sustancias u hormonas y eso trae alteración a la vida nuestra. Pero también los animales les están alterando los sistemas reproductivos, ¿sí? Y eso también trae una afectación a la vida, a la salud y a la existencia del universo. Pero recuerden que el hombre hoy en día quiere legislar también en contra de los sistemas reproductivos de la mujer o del hombre. Y la Biblia dice que Dios lo estableció. ¿Para qué Dios estableció la procreación en el hombre? ¿Cuál es el fin mayor de la procreación? La gloria de Dios. ¿Sí? La gloria de Dios. Pero ¿cuáles son los fines prácticos de la procreación? ¿Que una mujer se llene de hijos? ¿Que sea esclava criando hijos? ¿Que se descuadre su cuerpo por tener hijos? Ese no es el propósito de la procreación. El propósito de la procreación es que haya descendencia, que haya sociedad, que haya mantenimiento generacional de la sociedad, que una sociedad no solamente se envejezca, sino que tenga también retribución a través de generaciones nuevas para que sigan adelante. Y ese es un fin. ¿Ese fin ya se acabó o continúa? Continúa. Creced y multiplicados porque ese es el fin general o absoluto de Dios para el hombre. Cuando el hombre se niega por muchas razones que él argumenta a esa procreación establecida por Dios, ¿qué sucede? Si está alterando o impidiendo o desconociendo el principio de la procreación, pues hay consecuencias para las sociedades, no solamente en su vida, en su desarrollo, sino en su economía, en el futuro de esas sociedades, en la fuerza de esas sociedades, en el impacto de esas sociedades en el mundo. ¿Por qué? Porque se negaron a cumplir un propósito natural que Dios estableció para el hombre. Pero cuando el hombre puede procrear, ¿sí? Que ese es un don que Dios le dio al hombre, de procrear o de engendrar, la pregunta es, ¿eso lo hace por ley natural o por orden divina? Por orden y principio y capacidad divina. Tanto así que hay hombres que no pueden procrear. Si eso fuera una ley natural, todos los hombres pudieran procrear y todas las mujeres pudieran concebir. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues simplemente son hombres y tienen las condiciones biológicas y físicas y genéticas. Pero ¿por qué no todos pueden tener hijos? Porque es una decisión de Dios. El tener descendencia, poco o mucha, es una decisión de Dios que redunda para su gloria y eso se llama providencia. Porque de Él y por Él. ¿Recuerdan que Ana no podía tener hijos? ¿Y qué hizo Ana? Oró a Dios. Miren lo interesante.
no fue a que la fertilizaran, no fue a un laboratorio. Ana oró a Dios. Ana oró a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le concedió lo que ella pidió. Y ella lo dice, Dios me concedió lo que yo le pedí. ¿Se acuerda que Rebeca no podía concebir y Abraham oró por ella? Sara con Abraham y Rebeca con Isaac. Pero oraron a Dios y Dios les concedió. Cuando ellos oraron porque anhelaban tener hijos, ¿qué era lo que estaban diciendo? Que ellos creían, que ellos confiaban y aceptaban que ese bien o ese favor viene de Dios. Que no es natural que todos los hombres tengan hijos o que las mujeres puedan concebir. Eso es un don de Dios, que no a todos se les da. De hecho, dice la Biblia que a algunos Dios les da 7 y a otros no les da, porque esa es determinación de Dios. Entonces, de Él, por Él y para Él. Y ahí cerramos el ciclo de esta pregunta, porque cuando termina diciendo para Él, lo que nos está es haciendo una mirada o una visión al futuro. Es decir, hay un propósito sublime o supremo de todo. ¿A quién le pertenece ese sublime propósito final? A Dios, no es para nosotros. Sí, les voy a poner el ejemplo que yo les di de los hijos. Cuando nosotros le damos un regalo a nuestros hijos, nosotros siempre se lo damos para el bien de ellos. Pero recuerda que lo que Dios nos da no es para el bien nuestro solamente. Sí tiene bien, sí tiene beneficio, hay disfrute, hay deleite en lo que Dios nos da. Hay beneficios, hay resultados, pero ese no es el fin principal. ¿Cuál es el fin principal de todo lo que Dios nos da o nos confía? Su gloria. Es decir, Él nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Y yo pudiera decir, pero es que eso era mío, tú me lo diste. Como dijera el hijo, ¿cierto? Como dice el hijo, pero es que eso usted me lo dio a mí, o está a mi nombre, me pertenece. Puede estar a tu nombre, puede haber ser que yo te lo entregué, pero tienes que rendir cuentas de lo que yo te entregué, de lo que yo te confié, porque o si no somos malos mayordomos. Ese último principio o ese último paso que es para Él, yo quiero que lo miremos como un paso de excelencia. Es decir, la confesionalidad implica procedencia, providencia y excelencia. Es decir, todo es para Dios y todo lo que Él nos ha confiado tenemos que rendir cuentas, pero todo el propósito es excelente. No es malo que tengamos que rendir cuentas, no es malo que todo sea para Dios al final del día, que de todo lo que Él nos entregó tengamos que rendirlo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis? Cuando estudiamos Apocalipsis nos encontramos con un texto, un episodio hermosísimo en la Escritura, cuando dice que estaba toda la multitud, ¿cierto? Y los 24 ancianos rodeando el trono y el Cordero en el centro, y que se les dieron coronas. ¿Pero recuerdan qué nos dice la Escritura en el acto seguido? Dice, y ellos se inclinaban y tomaban sus coronas en sus manos, ni siquiera la tenían en la cabeza, y la ofrendaban o la ofrecían constantemente al que está sentado en el trono y decían, la salvación pertenece a Jehová. Y uno diría, pero luego la corona no era mía. O sea, ¿por qué no puedo lucir la corona que se me otorgó? O sea, ¿por qué yo no la puedo tener y disfrutar y capitalizar lo que Dios me da siendo que es mío? La respuesta es sí, es tuyo, se te dio, se te confió, pero eso es para la gloria de Dios, tienes que ofrendarlo constantemente y así sucesivamente. En Job capítulo 1 dice la Biblia que Job hacía sacrificios diarios por sus hijos, y eran hijos mayores, no eran bebés. ¿Qué era lo que Job estaba reconociendo al hacer eso por sus hijos? Que esos hijos no eran suyos, sino que eran de Dios. Que esos hijos podían estar ofendiendo a Dios y era responsabilidad de Él santificarlos u orar por ellos todos los días, pero que esos hijos eran de Dios. Cuando le llega la noticia de que sus hijos murieron, ¿recuerdan qué dijo Job? ¿Sabe qué hubiera dicho un papá hoy? ¡Ay, mis hijos! ¿Yo qué voy a hacer sin ellos? ¿Sí? Eso hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. ¡Ay, Dios mío! Tanto que los quería y me van a hacer falta. Eso hubiéramos hecho. Pero Job simplemente emite una expresión que dice Jehová dio y Jehová quitó. Y yo no creo que haya sido tan fácil para Job decir eso. ¿Sí? No creo que no se le hubiera quebrantado o estremecido el corazón, porque había perdido todos sus hijos en un solo episodio. Pero ¿qué fue lo que hizo Job ante la pérdida de sus hijos? Confesó. ¿Qué confesó?
son tuyos, tú los llevaste, no hay nada que hacer, que Dios me ayude. ¿Sí? O tú decidiste llevártelos porque son tuyos y te pertenecen, que tú me fortalezcas para afrontar la pérdida. Pero Job confesó que esos hijos eran de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijeron que había perdido todas las riquezas? ¿Qué hubiera dicho si quiebra la empresa alguno de nosotros? O si usted le llega la notificación o llega el lunes al trabajo y le dicen ya no hay más trabajo, quedó fuera del trabajo, fuera del negocio o no hay más dinero para usted, ¿qué diríamos alguno de nosotros? Renegar, nos llenamos de nervios, de angustia, llamamos a todo el mundo angustiados, desesperados, pero ¿qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué es eso? Confesión. Por eso hoy estamos hablando de un principio de confesionalidad. Todos los creyentes tenemos que saber que debemos confesar siempre a Dios, aún en las pérdidas o en la abundancia, en la riqueza, en la necesidad, porque todo es de Dios, de Él, por Él y para Él. Job luego se le quita la salud. Y dice la Biblia, en todo lo que dijo Job no hubo despropósito. Es decir, no se equivocó, no faltó a su confesión, no faltó a su fe, a su creencia, porque él sabía que pertenecía a Dios. La pregunta es, ¿tú qué confiesas? Porque a veces lo que confesamos es mi plata, mi salario, ¿sí? Mis hijos. Esas son las confesiones que hacemos. Y esas confesiones son egoístas, son humanas, son muy peligrosas porque nos ponen como el centro del universo. Pero la Biblia lo que dice siempre es todo es de Dios. Los salmos que leímos nos ayudan a entender un poco más eso. Todo es de Dios. Miren el versículo 31 del 104. Sea la gloria de Jehová para siempre y alégrese Jehová en sus obras. Mire que ni siquiera nos dice que nosotros nos alegremos. Es nuestro deber. Pero lo que dice es que fueron creadas para que Dios se alegre. Es decir, el más satisfecho con la creación, el más satisfecho y engrandecido con todo lo que existe es Dios. Y luego dice, Él mira a la tierra y ella tiembla. ¿Y saben qué hace el hombre cuando Dios lo mira? Lo desafía. La tierra tiembla cuando Dios la mira o la observa, pero el hombre mira a Dios y desafía a Dios. ¿Cómo les parece? Un ser tan insignificante, ¿cierto?, frente al tamaño del universo, pero el hombre desafía a Dios. Dice, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmo mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Yo quiero preguntar nuevamente, ¿qué confiesas tú cada día? Cuando te levantas, ¿qué confiesas? Tú puedes decir, uy, tengo salud, me voy a trabajar y a ganar plata. Una buena confesión, pero es la confesión común del impío, del materialista. ¿Sí? Tú puedes levantarte y decir, ay, qué pereza volver a levantarme e ir al trabajo. Es una confesión del pesimista, del negligente, ¿cierto? Del fatalista, del que todo le ve problema a la vida. ¿Sí? Pero las dos confesiones son naturales. ¿Qué te distingue a ti cuando te levantas? ¿Qué confiesas? ¿Puedes tú decir gracias a Dios por un nuevo día de vida? Esa sería una confesión distinta. Gracias al Señor Jesús por darme la vida y la oportunidad de vivir hoy. O gracias por darme un día más para servirte. Si esas son tus confesiones, son distintas a las del mundo. Y eso es un principio de mayordomía. Si cuando tú recibes el dinero dices gracias a Dios por ese dinero, gracias por darme un trabajo y por darme unos ingresos, y gracias por cubrir mis necesidades a través de este trabajo que me das, esa es una confesión válida, porque es la confesión de un hijo de Dios, temeroso de Dios, que reconoce que todo es de Dios. ¿Qué confiesas tú de tus hijos? ¿Qué confiesas del gobierno? ¿Qué confiesas del Estado? ¿Qué confiesas de la iglesia? Porque ahí es donde se conoce. Dicen que en la herramienta se conoce el jornalero. Es decir, en las palabras se conoce quién es un hijo de Dios. Y no estamos diciendo de que esté todo el tiempo mencionando a Dios, sino que sea coherente en la finalidad que nosotros existimos para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios.
Amados hermanos, de Él, por Él y para Él. ¿Están confesando al Señor todos los días? Cuando van al trabajo dicen, Señor, gracias por darme un trabajo. O uno va diciendo, ay, qué pereza, qué jartera, ese jefe tan terrible, soy cansado, ¿cuándo llegará el día que descanso? Porque le dan a uno hasta 3 meses de incapacidad. O usted va diciendo, no importa que esté cansado, es un trabajo que Dios me dio, me cuesta trabajar porque es exigente, pero por lo menos tengo trabajo, tengo salud, gracias a ti, Señor. O sea, ¿qué confiesas tú? ¿Recuerdan cuando Saúl y David pecaron? Cuando Saúl pecó, se arrepintió, dijo, yo he hecho muy mal, yo hice mal, dijo Saúl. Y ahí estuvo, cualquiera diría perfecto, reconoció que obró mal. Pero ¿qué dijo David? He pecado gravemente contra Jehová. Saúl dijo, lo siento, me equivoqué. No confesó. David dijo, he pecado gravemente contra Jehová, confesó. ¿Sí me hago entender la diferencia? Un principio legítimo de mayordomía es confesar quiénes somos, a quién nos debemos, de quién recibimos y a quién rendimos cuenta. Que el Señor nos ayude en todo. Juan 11:50 dice, no penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es decir, eso confesamos nosotros, que es necesario que un hombre muera y que ese hombre que murió nos perdonó y nos dio vida eterna. Y esa es una confesión valiosísima que podemos dar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh Dios mío y Señor mío, en ti confío. Que confesemos todo eso nosotros. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, por enseñarnos y exhortarnos hoy para que confesemos tu nombre y reconozcamos que todo viene de ti, todo se sustenta por ti y todo va a ti, que nosotros no somos simplemente unos seres que pasan sin pena ni gloria, sino que venimos de ti, somos sustentados por ti y tenemos que rendir cuentas a ti, todos, absolutamente todos. Y tenemos que dar cuenta de todo lo que hicimos y de todo lo que nos diste. Tenemos que rendir cuenta de todo lo que nos entregaste y nos confiaste. Ayúdanos, Señor, porque no somos un cero a la izquierda ni somos un código aquí en la tierra. Somos seres humanos creados a tu imagen y semejanza para tu propia gloria. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a todos, por favor, a ser dóciles a tu palabra, porque nosotros aceptamos que tu palabra es verdad, pero no la apreciamos y nos enfrentamos a ella. Y es muy significativo lo que dice tu palabra como un desafío a la conciencia nuestra, que aún la tierra tiembla cuando tú la miras. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros más bien nos levantamos desafiantes contra ti, pidiéndote, exigiéndote, reclamándote y aún peleando contra ti? Así como Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? En lugar de temblar ante tu presencia, en lugar de agachar la cabeza, en lugar de reconocer y confesar tu nombre, actuamos como Jonás, peleando por cosas que son triviales, en lugar de arrepentirnos, de humillarnos y de confesar que tú eres nuestro Dios y que vivimos por ti y para ti. Ayúdanos a vivir, Señor, como dice la Escritura, y a tener mucho propósito y mucho resultado en lo que hacemos a través de someternos a tu palabra y de confesar siempre que tú eres nuestro Dios. Como dijo el apóstol Pablo, por ti vivimos, por ti somos y por ti nos movemos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.